Muy bienvenidos al Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, pero hoy no nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a ir directo a la ciudad de Río Tercero. En esa ciudad nos vamos a encontrar con Natalia Garayalde, la directora de Esquirlas, película premiada nacional e internacionalmente. Vamos allí porque este programa está dedicado a un film que de alguna forma nos sugiere que la memoria siempre es un trabajo de montaje, una operación de montaje, una selección, una restitución de elementos que se olvidan, que se tergiversan, que hay que volver a reconsiderar para poder volver a pensar e incluso a sentir. La película, como creo que muchos de ustedes ya saben, vuelve y de alguna manera cuestiona y nos hace repensar, como venimos diciendo, los eventos trágicos del 3 de noviembre de 1995, el momento en el cual la ciudad de Río Tercero parecía Gaza, pero no era Gaza, simplemente había explotado una fábrica militar y por lo tanto el cielo de Río Tercero no era otra cosa que un cielo de guerra, pero no era una guerra. Era la corrupción menemista que hacía sus efectos en el cuerpo, incluso de las personas, y fundamentalmente también en el alma. De eso va la película de Natalia Garayalde, y sobre eso vamos a hablar con ella. Vamos ya, directo a Río Tercero. Hola amigo de Cali. Acá estábamos jugando, estábamos disfrutando de las vacaciones. Sí, porque ya se terminan. Mejor ¿Por qué dicho. tenés el pelo así? Lo que pasa es que me sacaron del baño, me había lavado con champú liviano. Uy, qué curioso ese champú liviano. Sí. Mira qué bueno. Sí. Ah, no sabía. Muy buenas, Natalia. Hola, Y acá Roger. con el hermano. Nicolás. ¿Te parece? A Nicolás lo dejamos de lado. Y nos quedamos con Natalia, que está acostumbrada. Bueno, próximamente no, porque me han dicho que van a filmar una película juntos. Después quizás vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, estamos en Río Tercero, literalmente, casi diría yo en el set, o parte del set, o las locaciones para ser más precisos, de una película notable que es Esquirlas. Película que arrancó en Mar del Plata, que le fue muy bien, que tuvo los premios más importantes dentro de la competencia que estaba. Posteriormente viene de ganar en Jeonju, en Corea, y junto con Jeonju, un poquito antes,
obtuvo un premio en otro festival muy rutilante dentro del mundo de los documentales, que es el Festival de Vision du Réel. En Vision du Réel obtuvo otro de los premios, pero los premios es realmente lo de menos. Lo importante es que es una película tan personal como política, y querría empezar por ahí, Natalia, que es pensar un poco sobre la relación que tiene esta película con la historia personal y la historia política de este lugar. O sea que ahí hay un entrecruzamiento que muchas veces en el cine documental no funciona, pero que sí en la película que vos hiciste, que es Esquirles. Yo siempre quise contar sobre la historia de lo que había pasado en la ciudad ese 3 de noviembre de 1995, y al principio lo quería hacer con la historia de un operario que fue el que fue señalado como culpable del supuesto accidente y después se convirtió en el testigo clave de la causa de armas y la causa de las explosiones. Él después se enfermó y se complicó el rodaje y la investigación con él, y en un proceso de duelo personal yo encuentro esos cassettes y entonces decido hacer la película a partir de mi historia personal, pero siempre pensando expandirlo hacia un relato más grande, hacia una historia en mayúsculas, para pensarnos, digamos, con respecto a ese acontecimiento del pasado, pero también sobre los modos de producción actuales en esta ciudad que se replican en otros lugares del mundo también. Hay una cosa que la película trabaja muy bien, es que empieza un mundo casi feliz, ¿no? La vida de tu casa, la familia, una misteriosa voluntad por parte de vos y tu hermano de filmarse. Ustedes se filman, juegan a la televisión, juegan al cine. Es decir, que ya había algo así como un destino con el cine. Pero, ¿cómo fue la elección de ir sobre la dimensión más personal y feliz hacia la aparición de un evento trágico que va de alguna forma generando consecuencias a muy largo plazo? Porque esto es otro de los temas que la película demuestra, que un evento de esa naturaleza no es en el momento, no es 1995 noviembre, es hoy, es ayer, es un año atrás, son 10 años atrás. Entonces quería preguntarte sobre la construcción del relato de lo micropolítico o lo familiar a lo social y a la macropolítica, a una historia ominosa de corrupción. Sí, con respecto a esto de por qué inicio con imágenes felices, por un lado tiene que ver con una necesidad de una narración, ¿no? De la estructura narrativa, de presentar personajes, de conocer de qué lugar estamos hablando, de cómo está compuesta esa familia, ese lugar, un poco una descripción de alguna forma para poder empezar a entrarnos en la historia. De alguna forma eso responde también a una estructura narrativa. Ya estaba haciendo una película, ¿no? Contando mi historia personal. Y también me parecía interesante mostrar los contrastes, particularmente de los 90, que fue una década que nos marcó un montón, no solamente por las tragedias como esta del atentado, los despidos, los ajustes y las privatizaciones estatales, sino también que era como muy extraño porque era una época en que también parecía que de alguna forma vivíamos en la opulencia, en el consumo, en esa felicidad comprada, digamos, y que veíamos en la TV y que queríamos también para nuestras vidas personales. Y en ese contraste y en esa cultura menemista vivíamos todas. Creo que de alguna forma, en ese sentido, la película no solamente habla de Menem como un personaje que está por fuera de la sociedad, sino que habla de una sociedad menemista también, de una cultura que tenía esas dos caras, ¿no? Ese contraste entre algo que parecía maravilloso y feliz y que prometía un montón, y por otro lado el lado oscuro del menemismo, básicamente. Vos habías decidido hacer la película en un momento determinado en función de este obrero, el presunto culpable, pero en un momento en que te diste cuenta de que tenías que trabajar sobre el relato familiar a partir de tus materiales filmados de infancia.
¿Eso fue un procedimiento estético que respondió a un plan inicial o fue algo que fuiste pensando con claridad a medida que avanzó el proyecto y empezar a pensar en la película? El hecho de usar material home movie. Sí. No, eso fue apareciendo. De hecho, yo al principio no quería usar porque no quería hacer una película autorreferencial. Tenía mucho temor a eso, me parecía en un punto como una moda y después entendí de que esa microhistoria en verdad expandía los límites de lo personal y que hablaba de algo mucho que afectaba, digo, a una población y con lo cual se podía sentir identificado incluso alguien en Corea. Digo, es muy impresionante esto de que pasó en Corea porque pienso de que entonces la película habla realmente de cosas universales, el amor, la guerra, la violencia, incluso la necesidad de volver a una suavidad, digo, de volver a retomar eso que nos quitaron, que es esos pequeños gestos, detalles chiquitos que son cotidianos y que de alguna forma son, no sé, la vida. La aparición de los materiales, ¿cómo la fuiste organizando? Digamos, ¿te fuiste encontrando con lo filmado? ¿Llegaste a saberlo? ¿Y cómo fue el trabajo de selección de los materiales? O sea, ¿había algún criterio general? ¿Tenías un criterio específico? ¿Ya habías pensado en un relato sobre eso? ¿O los materiales fueron dictando el relato? El relato que ya tenía pensado era de las explosiones. O sea, este relato en donde aparece el juez, el presidente, la querellante de la causa, el operario, digamos, esos personajes que forman parte como de la estructura narrativa del tema de las explosiones, ¿no? Eso sí estaba muy claro, es desde el principio, que era la historia que yo quería contar. Y después lo otro fue apareciendo. El tema de las enfermedades, de las industrias químicas, no era algo que estaba y que fue apareciendo y fue ganando cada vez más espacio, y cada vez que venía a rodar acá y a entrevistar a alguien, bueno, se puede sentir, no sé si lo percibís, pero hay un olor a amoníaco y a otros químicos, y esa nube, digamos, me fue atrapando y fue atrapando un poco también el desarrollo de la película. Y bueno, y después sí, el material del home movie, los videos caseros, iban dictando qué quedaba, qué no, cómo se iban organizando. Probé muchas cosas, probé muchos cortes. Hay varias versiones de Skirles, hasta que quedó esta. Hasta que quedó esta que conocemos. Sí. El 3 de noviembre de 1995 explotó la fábrica militar de Río Tercero. Más de 20.000 proyectiles cayeron sobre mi ciudad. Mi hermano y yo estábamos en la escuela. Alguien nos llevó hacia las afueras. Al costado de la ruta solo podía mirar el hongo. Me acuerdo que hacía mucho calor. En la radio nombraban a los muertos. Las explosiones van a continuar. Una periodista decía que si una bomba caía sobre un tanque químico, el desastre podía ser mayor. Entonces mis viejos sacaron todo de su lugar y arrancaron los pisos. Tiraron paredes, derrumbaron la escalera caracol y pusieron una recta. En lugar de las aberturas de madera colocaron ventanales de aluminio con cortinas blancas. Para mí antes la puerta al patio se diferenciaba de todas las puertas. En aquella mesa había escuchado a mis padres contar varias veces las mismas anécdotas. Estoy convencida de la hostilidad del espejo que colgaron oblicuo con un Fisher en un rincón, porque abrió a la fuerza un lugar que no estaba previsto.
que a mí me parece notable de la película, que está relacionado con una idea que a mí me resulta decisiva, que es la relación entre la memoria y el montaje. Es decir, como si no solamente el cine se tratara de montaje, sino que la constitución de la memoria en tanto tal siempre ha sido un trabajo de montaje. Más hoy con el cine como correlato de nuestras formas de mirar, pensar y sentir el mundo. Entonces te quería preguntar sobre el montaje en la película. Es decir, una película así depende estrictamente del montaje. Y recién en el bloque anterior decías que había muchas versiones de Esquirlas, de tal forma que podemos pensar que hay muchas formas de hacer un montaje de la memoria. Pero te quería preguntar sobre la elección final. La existencia de Esquirlas es sola una película, y hay decisiones muy concretas que hacen a que la película se entienda, que uno empiece con lo familiar y termine con lo familiar, que atraviese en el medio toda la historia de la corrupción menemista, que se vea un momento donde pasa el acontecimiento, que está en un determinado momento y en contraste con lo que hoy podemos ver acá, o se veía entonces allá que ustedes habían filmado. Te quería preguntar sobre cómo es el montaje de esta película. Bueno, un poco el nombre Esquirlas también habla de esos fragmentos dispersados a partir de una onda expansiva, de una explosión, de algo que irrumpe en la vida cotidiana. Y esa fue una metáfora también para el montaje, pensando en estos fragmentos de recuerdos que se van ensamblando en la línea de tiempo y que permiten construir un relato. Quedó ese relato, podría haber sido otro. Uno se crea algo también, se construye un discurso para poder entender algo de lo que pasó y de lo que está sucediendo, ¿no? Es también, en ese sentido, para mí la película fue un trabajo de desarrollo de pensamiento, de poder entender qué había pasado y qué está sucediendo. Y el montaje me permitió pensar eso. En la voz en off, en un momento, yo incorporaba bastante algunas líneas sobre reflexiones, sobre la memoria, y después me parecía que era como que hacía mucho ensayo o que estaba poniendo como conceptos muy abstractos y me interesó después mucho más que las imágenes y el relato de una historia dijera más sobre eso, sobre esos términos abstractos como la memoria, el olvido, la inmemoria, según Chris Marker, no sé, y hay un montón, digo, de citas que estaban en ese momento que después las fui sacando. Es como, la decisión fue que esa voz en off fuera cada vez más chiquita y que diera espacio a ese montaje. Hay un momento que la película adquiere más una dimensión política, más fuerte, quizás es promediando los 30, 35 minutos, donde se ve las mallas de la corrupción, es decir, cómo la corrupción nunca es un sujeto, sino es un contracampo de los sujetos. No se ve, pero sucede y acontece y tiene efectos. Entonces te quería preguntar, los pocos materiales que hay, tanto de la fábrica como de algún que otro testimonio, un momento donde hay una escena en una plaza pública, las dificultades de trabajar sobre cómo mostrar la corrupción. Bien, vos decís por un lado los registros presentes de Río Tercero, un poco como las locaciones de la ciudad actualmente, y cómo eso muestra la corrupción. Claro, yo me imagino que filmar una película así, o sea, el problema de la corrupción es que es el contracampo de lo que vemos. Sí. Entonces, esta es una película que indirectamente es sobre eso, o no indirectamente, es sobre eso. Pero es difícil mostrar eso, es difícil dar cuenta de eso, solo se ven las consecuencias. Entonces te quería preguntar sobre ese problema. Sí, igual me parece que Menem era tan pornográfico en la corrupción, que está ahí a la vista, ¿no? Claro. Hay una escena en donde él llega ese mismo día
cuando todavía está explotando la fábrica, digo, todavía seguían cayendo proyectiles que empezaron a las 9 de la mañana y él llega a las 3 de la tarde, se junta con el gobernador, entonces gobernador Mestre, y el intendente Rojo, y dice así en una conferencia de prensa de que fue un accidente, y obliga a decir eso. El gobierno argentino creo que está aquí, el gobierno de Córdoba y el gobierno del país. El gobernador, el presidente le están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Es muy visible la corrupción en Menem. Creo que también por eso es muy difícil defenderlo, Menem, aunque se quedaron silenciados todos y de hecho la Corte Suprema recién decide dar sentencia firme sobre esta causa cuando Menem muere. O sea, una vez muerto Menem se toma esa decisión de la Corte Suprema, pero digo, había como una corrupción reinante todavía hoy, pero fue un presidente indefendible, digo, nadie se para al lado de Menem. A Alfonsín le hicieron ese monumento en donde va en ese pacto de olivos con Menem y Menem no está, por ejemplo. O sea, es como el ser borrado de la historia, protegido, pero también borrado porque fue muy pornográfica su forma de corrupción. Entonces me parece que en ese sentido no es muy difícil mostrarlo en la película. No sé si vos viste otra cosa. Pero... No, me parece que eso es claro y además bien lo decís vos. Aparte hay un momento donde hay un trabajo sobre un archivo en el que él está que es, digamos, lo pornográfico queda en evidencia, ¿no? Te quería cambiar el eje ir hacia lo opuesto, que también es muy difícil de mostrar, que son las pérdidas familiares. En tu caso son 2. ¿Cómo, primero que nada, decidir que eso se vea me parece absolutamente justificado narrativamente, pero es una decisión poderosa, podrías no haberlo hecho. ¿Qué lleva a que vos pienses que era pertinente hablar sobre eso? Bueno, creo que esa es la pregunta que me hago todavía cada noche y que me genera insomnio. No le tengo la respuesta, me genera un montón de preguntas éticas y lo hablé muchísimo en un montón de ambientes diferentes para tomar esa decisión. Por un lado, bueno, a mí la otra vez me recomendaban este libro que estoy leyendo de Susan Sontag, la enfermedad y sus metáforas, y habla de cómo el cáncer siempre fue como ocultado, ¿no? Como una especie de vergüenza social, porque además no se sabe bien de dónde viene, entonces hay como que borrarlo, no hablar del tema, es una especie de tabú. No así la tuberculosis, por ejemplo, ella dice como que eso daba un cierto estatus social, ¿no? Que compara esas 2 enfermedades y habla de las metáforas alrededor de esas 2 enfermedades. Y en un punto creo que hablar de las fragilidades y de las afectaciones en el cuerpo, de los sistemas de vida, me parece que bueno, es como poner sobre la mesa el modo en que vivimos y preguntarnos eso. Igual sí me genera muchas dudas y acá es cuando empiezo a temblar con esta pregunta, porque digamos, hasta qué punto está bueno mostrar, bueno, exponer, en este caso a mi hermana, a mi papá. No tengo una respuesta acabada sobre eso. Creo que, por un lado, ¿por qué no mostrar la fragilidad? ¿Por qué siempre mostrar cuerpos fuertes en estado de acción? ¿Por qué no mostrar también en nuestras debilidades? Y me parece también que es mi historia personal. O sea, no es solamente mostrar lo que le pasó a ellos, es lo que me pasó a mí. En ese sentido hablo desde mi dolor, desde mi duelo, y intento transformar ese dolor en un recurso político, en algo que no sé, crear otra cosa. Es también mi forma de atravesar un duelo, digamos, y hago lo que puedo en ese sentido.